Bonjour, ¿cómo allez-vous? En este video vamos a hablar de dos verbos que en realidad son solamente uno en francés, haber, tener, que es avoir. En francés, con FrenchSpanishOnline.com y su servidor Pascal, su profesor en línea, solamente vamos a ver aquí el tiempo presente de ese verbo avoir. Así que empezamos directamente con la primera forma, que es je. Tenemos aquí una contracción porque en vez de je, que es el sujeto normal, tenemos J apóstrofe o J apóstrofe, y es normal. Aquí se dice de esa forma je. Para traducir, lo hemos entendido, o tengo. Y como lo saben en francés, siempre se necesita el sujeto. No podemos decir como en español solamente el verbo. La segunda forma es tu as para traducir has o tienes. Y aquí, porque tenemos entonces una vocal, hay una contracción posible. La contracción que se dice es ta. Es muy común escuchar eso. No es gramaticalmente correcto, así que no lo pueden usar en clase o escribir un cuaderno o cosas así, en cosa de Francia. Es solamente cuando la gente habla, pero es útil saberlo, porque si quieren entender lo que se dice, sabe que la contracción de tu as es ta. Así que si quiere decir tienes un carro, podemos decir tu as une voiture o t'as une voiture. Y es la manera normal de hablar en Francia. Vamos a ver ahora la forma elle. Elle tiene, elle a, se dice il a. Y aquí también tenemos un tipo de conexión porque él termina con una L, una consonante, y claro que el verbo es solamente una vocal. Así que la pronunciación parece algo como esa, y la, como si, a decir verdad, el verbo a empezará con la L, que es la letra final del sujeto, y la. Tenemos el mismo tipo de conexión con ella, él, la, que significa también ella ha o ella tiene. Así que aquí no usamos la última vocal, pero el sonido L que se escucha, el, para hacer la conexión, y tendremos algo como la, ella tiene, ella ha, si quiere usar ese verbo como auxiliar. Nuestro famoso sujeto on, muy útil porque muy común en Francia, en vez de usar nosotros, usamos on. Tenemos un sentido plural porque significa hemos o tenemos, a pesar que el verbo aquí sea singular. Entonces es una particularidad que hay que retener porque on a parece singular, pero el sentido es plural. Y tenemos una conexión on a, parece aquí que nuestro verbo empieza con la N que viene, claro, del sujeto anterior. On a. Ahora vamos a ver el propio sujeto para traducir nosotros, que es nous. Cuando nous se dice de manera sola, no se escucha la S final, claro, pero aquí tenemos una vocal, así que tendremos una conexión entre estas dos palabras. Nous significa aquí hemos, tenemos, nosotros, y la pronunciación es nous avons, porque la S en francés, cuando se trata de una conexión, siempre se pronuncia como una Z francesa, es decir, el sonido Z. Nous avons. Nous avons es la pronunciación correcta. Tenemos el mismo problema con vous. Vous avez. Por la misma razón, significa aquí, bueno, sabe que vous significa un montón de cosas en francés. Significa vosotros, pero como en muchos países no se usa, significa también usted y ustedes. Aquí solamente escribí dos formas, pero hay que retener eso, vous avez, y tenemos también, entonces, porque hay una S, el sonido Z en francés, vous avez. Y para visualizarlo, vous puede ser singular, puede ser plural, puede ser formal, puede ser informal. Hay que retener todo eso. Ahora vamos a pasar a las últimas formas. Para traducir ellos, tenemos il. De igual manera, no se escucha la S final cuando se pronuncia de manera aislada, il. Pero, como aquí tenemos una vocal, tendremos de igual manera nuestro sonido z y vamos a decir ils ont. Ils ont es la manera correcta de pronunciar
estas dos palabras y el sentido claro es ellos han, ellos tienen. Ahora tenemos ellas igual. Bueno, termina con una S, así que la pronunciación será elles ont. ¿Ok? Bueno, vamos a repasar todo lo que acabamos de ver aquí con ese verbo avoir en francés, tiempo presente, y lo pueden repetir conmigo. J'ai. Tu as une maison. O con la contracción, t'as une maison. Il a un chien. Tiene un perro. Il a un chien. Elle a une voiture. On a mangé, por ejemplo, y aquí a es el verbo haber porque es el auxiliar. On a mangé, hemos comido o comimos. On a mangé. Nous avons une grande maison. Vous avez un chien? ¿Tienen un perro? Vous avez un chien? Ils ont. Elles ont. Y aquí tenemos entonces nuestras formas, nuestras 9 formas del tiempo presente para traducir haber y tener en francés. Alors maintenant, bien sûr, c'est fini. Alors, au revoir et surtout, bon français.